la ley base. Repercusiones políticas luego del traspié legislativo en la jornada de ayer, cuando no se encontraron los consensos suficientes para continuar con la votación de los diferentes incisos, en particular de una ley que había obtenido la mayoría, un proyecto de ley que había obtenido la mayoría la semana pasada y que se disponía a discutir punto por punto. Bueno, llegado el momento de las privatizaciones y previo recorte de las facultades delegadas al presidente de la Nación, se decidió ir a un cuarto intermedio. Bueno, la historia conocida después de todo, ¿no? Claro, por supuesto, un cuarto intermedio que duró aproximadamente 45 minutos, donde había algunos diputados jefes de bloque que denunciaban que las reuniones parlamentarias no podían ingresar. Había muchísima expectativa por lo que podría suceder una vez que volvieran, que se retomara este debate. Y como bien decías, cuando cuando se salió de ese cuarto intermedio, bueno, se decidió que, bueno, evidentemente se volvía a foja cero y debate en comisión. Bueno, a partir de ese momento, 1001 especulaciones, que la gente del PRO decía que la semana que viene podía regresar a comisión para ser discutida, las miradas acerca de la búsqueda de un Congreso que estuviera a la altura de la ley que se había presentado. Y hoy, por la mañana, ya pasado el mediodía en Israel, país donde se encuentra el presidente de la Nación de gira, dio un vuelco cuando Javier Milei anunció que retira, además de tildar de traidores a gobernadores y legisladores, que retira por el momento la ley de su discusión en el Congreso. Ayer, en la sesión de la Cámara de Diputados, la casta política, como nosotros llamamos, a ese conjunto de delincuentes que quieren una Argentina peor porque no están dispuestos a ceder sus privilegios, empezaron a descuartizar nuestra ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos, y para poder sostener sus distintos mecanismos por los cuales les roban a los argentinos. Y en ese sentido di la orden de levantar el proyecto. Bien, a través de la red social X, el presidente de la Nación fue por más. Anoche la casta festejó, así encabeza el tuit el presidente de la Nación: hoy los argentinos de bien sufren los efectos negativos de sus desmanes y pasión por vivir de lo ajeno. Son muy parecidos a las bestias que festejaron el default en 2001-2002. La ley de bases le sacó la careta a los delincuentes que arruinan al país. Y Massot responde, ¿no?, a una de estas menciones de Javier Milei: señor presidente, lo arroba, nosotros votamos a favor de las emergencias y las facultades delegadas que nos solicitó su gobierno. El listado que difunde con una metodología que recuerda las épocas más oscuras de la historia contemporánea es un inciso sobre la eliminación de los fideicomisos que financian obras de infraestructura y que las autoridades de la Cámara y del Ejecutivo siempre supieron que no íbamos a acompañar. Este traspié parlamentario es exclusiva responsabilidad de su impericia, falta de diálogo y nula vocación por construir consensos. Se perdió la oportunidad de sancionar una ley que tenía puntos muy valiosos para la Argentina y que nosotros acompañamos desde el primer momento, a pesar de nuestras críticas, como oposición responsable y democrática. Bueno, ahí está también el comunicado de Juntos por el Cambio, el mensaje de los gobernadores, los 10 gobernadores que integran justamente este partido. Ahí tenemos todo el párrafo, pero vayamos al final, porque me parece que es lo destacable, después de dar toda su pertinente explicación acerca de que acompañaron buena parte de la ley. No corresponde, dicen los gobernadores de Juntos por el Cambio, entonces que nos responsabilicen ni que nos falten el respeto aduciendo poca vocación de diálogo e incapacidad de nuestra parte, cuando en realidad trabajamos incansablemente para lograr los consensos necesarios para que se apruebe la ley bases. Todo esto antes de conocer la acusación
de traidores, ¿no? Sí, justamente también es una manera, ¿no?, del sector dialoguista de despegarse de aquellos nombres que Javier Milei había puesto en sus redes sociales y de mostrar que desde allí hubo un acompañamiento y bueno, y despegarse de este mote de traición como los habían calificado el gobierno nacional. Y de todas maneras, el vocero presidencial hace instantes nada más invitó a todos a que bueno, se fijen cómo fue la votación, quienes votaron a favor y quienes votaron en contra, diciendo de que no todos bajo la mirada oficialista están bajo o dentro de la misma bolsa. Pero justamente, ¿no?, para saber cómo va a seguir todo este proceso que merece muchísimo análisis, vamos a escuchar el testimonio del constitucionalista Gil Domínguez. Solicito pedir una moción del artículo 127, inciso 8, para que el asunto vuelva a comisión. Me parece que es el juego normal de las instituciones, en donde un gobierno que no tiene mayoría en la Cámara de Diputados debe buscar consensos, debe buscar acuerdos con otras fuerzas para lograr la media sanción de un proyecto. Indudablemente esto no se logró y se acentuó porque es un megaproyecto que contiene casi 600 artículos, con lo cual la búsqueda de consensos siempre es mucho más difícil y dificultosa. Cuando un proyecto se ha votado en general y se ha votado o en particular y se solicita que vuelva a comisión y el proyecto vuelve a comisión, el trámite parlamentario empieza de cero y todo aquello que se votó queda anulado. Con lo cual ahora el proyecto está como si recién hubiera llegado al Congreso y hubiera sido remitido a las respectivas comisiones. El debate comienza de cero. Los gobernadores defienden los intereses provinciales y la autonomía de sus provincias, porque ese es el mandato que le otorga la Constitución Nacional y que le otorga las constituciones provinciales y el pueblo que los eligió. En segundo lugar, no puede haber traidores, no se puede hablar de traición cuando nos estamos relacionando con el funcionamiento habitual de un órgano de poder como es el Congreso, en donde se vota a favor o se vota en contra, y eso es una potestad constitucional. Con lo cual no hay ningún acto ilícito, ningún acto que vaya en contra de la idea de patria, por lo menos la pensada por la Constitución. No hay traición a la patria cuando alguien ejerce un cargo en las condiciones establecidas por la Constitución, defendiendo los intereses de la provincia que representa o defendiendo los intereses del pueblo que lo votó para que lo represente en el Congreso.